Bienvenidos nuevamente a Más Allá de la Región, espacio que está dentro de Democracia, nuestra plataforma, en el cual van a encontrar diversas entrevistas a diferentes líderes, actores y ciudadanos de diferentes países. En esta oportunidad, en Más Allá de la Región, pues nos toca conocer un poco más acerca de un país que ha tenido mucha trascendencia en América Latina. Actualmente, pues, tiene un presidente de gobierno que se llama Pedro Sánchez. eh, su, Comparte un estado de monarquía parlamentaria, que es la forma de gobierno de este país. Su rey es Felipe VI, y más o menos tiene un promedio de 46 millones de habitantes, un poquito más. Esa cifra nos la va a confirmar nuestro invitado de hoy, que es el abogado y economista Manuel Benítez, desde Cádiz. Nos va a contar un poco acerca de cómo está la situación hoy en España, que es el país del cual vamos a conversar hoy. Bienvenidos a Más Allá de la Región. Buenos días desde Lima. Como les comenté, estamos en Más Allá de la Región. Esta vez estamos con el abogado y economista Manuel Benítez. Buenas tardes, Manuel, desde Madrid, o desde Cádiz, perdón. Buenos días acá en Lima. En primer lugar, España, tenemos muchas noticias de España, siempre aquí en Perú y en la región. Pues históricamente la participación y la intervención de España en América Latina ha sido importante en toda la historia. Y la primera pregunta, Manuel, que quiero hacerte es que nos comentes un poco acerca de España, su sistema político, su sistema de gobierno, sus partidos. Sabemos que hay un gobierno ahora que está dirigido por el señor Pedro Sánchez, que es de izquierda. Un poco coméntanos acerca de la coyuntura actual de España. Muy bien, Aldo. Pues en primer lugar, darte las gracias por tu invitación. Como bien dice, España y Sudamérica son por las raíces históricas que tenemos comunes, y para mí es un placer estar aquí con vosotros, pues bueno, charlando un poco sobre España, ¿no? Que es lo que toca hoy. Respecto del sistema político español, como bien sabéis por allí, España es un país muy antiguo y actualmente, ¿cómo rige ¿no? nuestro sistema? Pues básicamente es un sistema muy descentralizado. Es casi un Estado federal, pero no es, porque España se configura en la Constitución como un Estado, entre comillas, unitario, pero a la vez reconoce lo que se llaman las comunidades autónomas, ¿no? Que son autogobiernos de las propias regiones, que en España ahora mismo tenemos 17, más 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, de las cuales hablaremos luego por el tema de la inmigración, que tienen autonomía tanto legislativa como ejecutiva para muchísimas cosas, desde temas medioambientales, temas de hacienda en parte, temas de sanidad, educación, también parte en la justicia. Es verdad que, por ejemplo, como pasa en países federales, en España no hay códigos penales por cada una de las comunidades autónomas, pero, por ejemplo, sí hay algunos códigos civiles distintos en algunas regiones por cuestiones históricas, como por ejemplo en Cataluña, Aragón, en País Vasco. Bueno, en País Vasco incluso hay varios, ¿no? Varios sistemas civiles distintos del derecho civil común, que es el derecho civil español de finales del siglo XIX, que hoy en día sigue en vigor. Entonces, por hacerte un resumen alto y no hacerlo demasiado largo, España se supone que es un solo Estado, pero que al mismo tiempo está políticamente y jurídicamente muy descentralizado. En España, por desgracia, en mi opinión, actualmente hay poca conciencia de nación como tal, como país, como conjunto. Cada vez un poco más. Es de reconocerlo que parece que la cosa se está dando la vuelta a raíz del coronavirus, ¿no? A raíz de las cuestiones migratorias que luego comentaremos y ciertos asuntos, pero en España, no sé si ocurrirán en países de Sudamérica, de Estado independentista, hay movimientos separatistas muy fuertes, muy fuertes en País Vasco y Cataluña. De hecho, España ha sufrido durante muchos años, y ya no tanto, pero
hasta hace relativamente poco, un grupo terrorista independentista en País Vasco que asesinaba a personas civiles, militares, a guardias civiles por cuestiones de independencia política. Entonces, España es un país con muchas tensiones internas, con muchos intereses contrapuestos entre sí, pero por concluir esta pregunta, Aldo, es un país muy bonito, que hay que visitar. Es un país que, a pesar de la política, merece mucho la pena y bueno, está muy bien, muy bien, muy bien, la verdad. No sé si más o menos contesto a tu pregunta. Y claro, ¿cómo está España ahora? Pasando un poco más el tema de la pandemia, por ejemplo, sabemos acá que hubo el estado de Sí, alarma, parece que ustedes le llaman estado de alarma, casi un año confinados, sí. se veían acá imágenes, por ejemplo, de los balcones con las personas aplaudiendo a los bomberos, a los policías. ¿Cómo ha evolucionado esa España Uh-huh. de marzo del 2020, donde tenía hartos contagios, donde parecía, desde acá se veía que había colapsado los sistemas de salud, a esta España casi que ya, bueno, está con la vacunación, ¿cuál ha sido la evolución en este año? Pues mira, Aldo, yo te voy a hablar más que como abogado, ¿vale? Que como profesional técnico, ¿no? Te voy a hablar más como ciudadano, ¿vale? Me voy a bajar un poco, ¿no? A la calle, que yo creo que es un poco por lo que me preguntas, y te voy a dar mi opinión. La alarma fue un shock, como supongo que ocurrirá en Perú y en otros países de América. Tenemos la normalidad constitucional y luego están los estados de alarma, excepción y sitio para situaciones de guerra, situaciones de pandemia, distintas situaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos que de un viernes a un lunes prácticamente nos vimos los ciudadanos confinados en casa. Estuvimos prácticamente 60 días viendo por la tele diariamente cómo morían 500, 600, 700, incluso el día más alto que yo recuerde fueron 950 personas del coronavirus. La sensación general de que el sistema público estaba desbordado, que no había eh, reacción por parte del gobierno. Además, como luego iremos comentando, ¿no? El gobierno no ha contado la verdad desde el primer momento. Han estado vacilando con las vacunas, han estado vacilando con las mascarillas, con las medidas, no tenían claridad ninguna. Supongo que también será por la sorpresa de la situación, pero bueno, en cualquier caso, tenemos una sensación como de inseguridad por el virus, evidentemente, pero también de mucha inseguridad jurídica, ¿no? Mucha inseguridad en las calles. Efectivamente, a raíz del coronavirus y a raíz del encierro, que es curioso, ¿no, Aldo? Porque la gente se nos aísla en nuestras casas, se nos separa, ¿no? Para que no tengamos contacto social, pero aquí era lo que te comentaba antes, que parece que despertó de nuevo la conciencia nacional un poco. Más que conciencia nacional por lo que es España, ¿no? Su historia, sus características, sí por sus instituciones y sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Como por ejemplo la Policía Nacional, como tú decías, los bomberos, el sistema sanitario, la Guardia Civil, todas aquellas personas, o incluso los camioneros que llevaban la comida, ¿no? De los supermercados a los distribuidoras, ¿no? Todas aquellas personas que estuvieron arrimando el hombro a lo largo de la pandemia, pues espontáneamente, no te sé decir cómo, ni por qué, ni de qué manera, pues, circuló por WhatsApp que a las 8 de la tarde pues habría un aplauso para ellos. Y así fue casi durante 60 días que salíamos todos los españoles prácticamente a aplaudir en masa a la gente, a las personas que estaban simplemente ayudando. Y eso, pues, a pesar de la separación, creaba un sentimiento de comunidad, un sentimiento de comunidad bastante fuerte. Esto te hablo, si fueron unos 60 días de confinamiento aproximadamente, no recuerdo la cantidad exacta, pero más o menos unos 60, pues hasta el día 30, pongamos la mitad, era espontáneo, era popular. A partir del día 30, pongamos la mitad aproximadamente, ya los partidos políticos empezaron a apropiarse de los aplausos. El gobierno empezó a apropiarse de los aplausos, como que eran hacia ellos, la oposición como que no, que eran contrarios, en fin, ya entró el veneno político, ¿no? En la sociedad, y algo que era muy bonito, algo espontáneo, algo que no tenía color, pues ya empezó a, en fin, a amargarse. Y además también ocurre algo que tiene bastante que ver con esto. El primer estado de alarma, te pongo un contexto porque creo que es interesante, ¿no? El estado de alarma dice en nuestra Constitución española, quiero recordar en el artículo 116, que debe aprobarse por 15 días, ¿vale? Y siempre aprobado por el gobierno y supervisado por el Parlamento. Y que la prórroga del estado de alarma debe hacerse, según la Constitución, por otros 15 días. ¿Qué ocurre? Que el primer estado de alarma lo apoyó todo el arco parlamentario, desde la izquierda a la derecha, en fin, sin fisura. Fue algo extraordinario, una cosa que yo pensaba que nunca volvería a ver en España. Que todo el mundo se pusiera de acuerdo para algo en concreto
extraordinario, fue unánime. Pero claro, a medida que se iban prorrogando los estados de alarma, las cosas no iban estando tan claras, el gobierno mentía, la oposición lo echaba en cara, la crispación, en fin, estábamos todos encerrados, la situación era difícil. Pues ya esa unidad, ¿no? Ese primer bloque que se hizo al principio se fue diluyendo poco a poco hasta acabar en una confrontación total. Y ya, bueno, el gobierno y la oposición hoy en día casi que ni se miran a la cara, vamos a decirlo así, ¿no? Ni se hablan, ni se cogen el teléfono. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno, como tú bien has comentado antes, Pablo Casado el líder de la que durante muchos meses ni se han llamado por teléfono, y lo cual es horrible, ¿no? Que el presidente del gobierno y el líder de la oposición ni se hablen del nivel de crispación política que hay, ¿no? Entonces, pues, ese es el momento político en el que estamos. Y ahora se agrava, pues, con todas las cuestiones estas de, bueno, en Cataluña hay un polo de tensión importante, en Ceuta con la inmigración, en la política exterior con Marruecos, en fin, España tiene muchas tensiones internas, muchísimas, muchísimas. Y el tema de las elecciones hace poco en Madrid, ¿cómo influye en esta configuración política de crisis y de inestabilidad? Me parece que ha ganado el Partido Popular, me parece algo así, es lo que, Sí. bueno, hemos revisado. ¿Cómo configura esto dentro del marco ahora que me comentas? Pues mira, Aldo, el tablero político en España, te hago un resumen, ¿vale? Porque es una cuestión bastante compleja, pero el Parlamento Nacional de España, ¿vale? Son dos cámaras, Congreso y Senado. Pues el Congreso, que es donde está el peso legislativo fuerte, está constituido por un grupo de izquierda, o dos grupos de izquierda, que son PSOE y Podemos, dos grupos de derecha más o menos grandes, que son PP y Vox, uno de centro, que es muy pequeñito, que sirve un poco de muleta, y luego están el grupo de los independentistas y los nacionalistas. Bueno, pues el gobierno actual es de izquierda, apoyado por nacionalistas e independentistas. Y esto, ¿por qué te lo cuento? ¿Qué tiene que ver con lo que me has preguntado? Pues es muy importante porque el grupo o los grupos de izquierda están dispuestos, o parecen estar dispuestos a casi cualquier cosa, a casi cualquier cesión a los grupos independentistas y nacionalistas a cambio de mantenerse en el poder. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a que el tablero político está completamente inclinado hacia posiciones políticas contrarias a la unidad de España, contrarias a la libertad interna, contrarias a una serie de valores que, bueno, en definitiva lo que hacen es perjudicar a los intereses del país, en mi opinión, ¿vale? Yo te hablo como ciudadano, no como abogado. Con cuestiones jurídicas podemos debatir con otra profundidad completamente distinta, ¿no? Pero como ciudadano es el punto de vista que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa con Madrid, ¿no? ¿Dónde está aquí el punto de Madrid? ¿Y a qué viene este contexto? Pues viene que durante toda la pandemia, como te decía antes, las comunidades autónomas tienen competencia en cuestiones sanitarias. Y cuando acabó el primer estado de alarma, Pedro Sánchez se lavó las manos como Pilato y le devolvió la competencia sanitaria a las comunidades autónomas. Cesó el mando único y se devolvió. Y 16 comunidades autónomas han seguido una política, salvo Madrid, que está justo en el centro de España y es la comunidad, creo que con más habitantes, o por lo menos, bueno, con más habitantes no, perdón, pero sí tiene la ciudad más grande, o con más habitantes, que es la ciudad de Madrid, que es la capital de España. Claro, la capital de Madrid, la capital de España, perdón, tiene una densidad de población enorme en comparación con otras zonas de España, ¿no? Como Soria, que casi está despoblada, ¿no? Entonces, no se veía con lógica, no se veía con sentido que la Comunidad de Madrid, que era una de las comunidades que tiene una concentración de población mayor, pues hiciera unas políticas sanitarias completamente ajenas a lo que hacía el resto del país, ¿no? Políticas básicamente sustentadas en la libertad, o sea, no contraponer economía y salud. Es una opción. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Intento ser lo más descriptivo posible, ¿no? Pero en definitiva era como el polo político opuesto a lo que estaba ocurriendo en el resto de España, apoyado por el gobierno central. Entonces, claro, ocurre que en la región de Murcia, que es otra región de España muy bonita, está al este, muy cerca de Andalucía, estaba gobernando el Partido Popular con Ciudadanos, que es un grupo chiquitito de centro que hoy en día existe, y de repente Ciudadanos, por una cuestión de tablero político, decide hacer una moción de censura a su propio gobierno, apoyándose en el PSOE, que es el partido del gobierno central. Entonces, inmediatamente, ese movimiento en Murcia desencadenó en Madrid, donde también estaba gobernando el PP con Ciudadanos, un adelanto de elecciones. Entonces, como estarás viendo un poco así lío, pero fue como una jugada de ajedrez, al final.
Entonces, la campaña de Ayuso, ¿qué ha sido? Bueno, pues Madrid es el centro de la libertad en España. Eso ha sido su mensaje constantemente frente a las imposiciones del estado de alarma, las imposiciones de los toques de queda, de los cierres de bares, de los cierres de teatro, porque lo cierto es, y es verdad, el propio rey lo reconoció, que Madrid ha sido un poco un respiro a la hora de la cultura, a la hora de los restaurantes, a la hora del turismo, que sí es verdad que han sabido mantener las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, ha barrido. Ha sido una cosa que yo no recordaba a nivel de comunidad autónoma. O sea, y menos en estos tiempos modernos que hay muchos partidos. Isabel Díaz Ayuso ha sacado muchísimo. No ha llegado a la mayoría absoluta por muy poco. Pero bueno, va a gobernar de sobra porque Vox, que es el otro partido de derecha, incluso ha aumentado su representación. Todo a costa de la izquierda y de Ciudadanos, que ha desaparecido. Pero completamente, Aldo. O sea, ha desaparecido el mapa político en Madrid. Y se espera que en otras comunidades también desaparezca, y se espera que a nivel nacional desaparezca porque el golpe ha sido muy fuerte. Ha sido un poco un cambio de chaqueta que les ha venido muy mal. Entonces, ¿qué efecto dominó ha tenido esto? Pues básicamente que parece que al menos en el plano de las ideas, en el plano material, no en el plano formal, tú me entiendes, ¿no? La balanza se ha equilibrado, parece. En el Parlamento las fuerzas siguen siendo las mismas, pero en la calle la sensación es que las fuerzas se han equilibrado un poco. El golpe de Madrid ha sido muy fuerte para el gobierno de España. De hecho, se ha notado. El PSOE, que es el partido del gobierno de España, el presidente Sánchez, que ha quedado tercero en Madrid, lo cual es una deshonra. Uno de los partidos más antiguos de España, el PSOE. Se fundó en Madrid precisamente, hace creo que 140 años, y quedar tercero es una vergüenza para ellos. Entonces, ha sido un golpe muy duro, muy, muy duro, un correctivo, como decimos aquí, ¿no? ¿Tú crees que este golpe es el inicio del, acá en Latinoamérica, por ejemplo, los partidos políticos tradicionales como que están ya prácticamente saliendo, están en su ocaso? ¿Tú crees que el mismo efecto se esté dando o el mismo impacto se esté dando en España con los partidos tradicionales? Están haciendo nuevas fuerzas políticas que buscan tomar esa posición, ¿no? Dadas también las circunstancias que no le han ayudado de repente, el tema de la pandemia y todo esto que ha pasado, que haya una nueva fuerza política, una nueva generación política con partidos nuevos, renovados, con una visión diferente? Yo creo que no, Aldo. Te voy a explicar por qué. Porque en España ese proceso de regeneración fue el que ocurrió, creo recordar, en 2015 con el famoso 15M, que salió Podemos, salió Ciudadanos, y más adelante, hace 2 o 3 años, ha salido a palestra Vox. Básicamente abarcan todo el espectro político. Podemos a la izquierda, Ciudadanos el centro y Vox la derecha. Y ninguno de estos 3 partidos ha sido capaz de reemplazar o de superar a los partidos tradicionales, que son PSOE y PP. Es verdad que les han hecho mucho daño. Eso es innegable. Además, es una evidencia. El PP ahora mismo es la mitad de lo que fue en su día. Vox le ha comido mucho terreno, ha sabido captar mucho voto de derecha tradicional, que el PP no estaba sabiendo captar. El PP es una derecha un poco más moderada, un poco más cercana al centro, a veces incluso un poco izquierdizada, pero bueno, mantienen ahí un electorado más conservador, ¿no? Y por la parte de la izquierda, prácticamente igual. O sea, España sigue siendo un país de bloque. Donde está lo que decanta la balanza es en el independentismo, que por nuestro sistema electoral, basado en la ley de Out, supongo que la conocerá, los partidos independentistas sacan más escaños de lo que realmente tienen en representación, ¿no? En apoyo popular. Entonces, inclina la balanza. Pero a día de hoy, a la pregunta que tú me haces, yo no veo a los partidos tradicionales en su caso. Los veo dañados, pero no muertos, no muertos. Y creo que van a por lo menos aguantar. No sé si resurgirán, pero aguantar, sí aguantarán más o menos como están. Como economista también que eres, quería preguntarte cómo está la economía en España. Bueno, en todos los países la economía se ha afectado con el tema de la pandemia. Imagino que ustedes tienen sectores como el turismo que genera bastantes ingresos y que es un sector muy sensible ahora. ¿Cómo ves tú el tema económico, la reactivación económica de España? ¿Tú crees que ya empezó a darse con la apertura de los negocios o consideras tú que todavía esto podría encaminarse de repente para el próximo año? ¿Cómo ves tú ese escenario? Pues mira, Aldo, te comento mi punto de vista, ¿no? Como economista, el shock que hubo fue tremendo. Un shock tanto de oferta como de demanda a la vez, prácticamente, ¿no? Porque de oferta, porque, claro, de repente cierra todo,
no puedes abrir tu negocio, no hay oferta, pero a la vez es demanda porque nadie puede salir a la calle a demandar bienes y servicios. Entonces, claro, el desplome económico, creo recordar que en el primer trimestre del año pasado fue del 18%, el 20%, una barbaridad. O sea, es perder de la noche a la mañana todo el país un 20% de renta aproximadamente. Y en términos interanuales creo que se quedó en un 13, un 14, un 15%, no recuerdo la cifra esa. O sea, ha sido el segundo golpe más duro después de la Guerra Civil Española. Estamos hablando de los años 36, 39. Entonces, la economía está muy mal, muy, muy mal. Específicamente aquellos sectores, como es evidente, en los que prima el contacto social. Véase, el turismo, ni te cuento. En el momento en el que las fronteras cierran, España se ha nutrido del turismo extranjero durante años, lo cual a mí me parece muy bien personalmente como ciudadano y como economista, porque España es un país, como decía al principio, muy bonito, es un país donde se está muy bien, es un país relativamente barato en comparación con Centro Europa, es un país con mucha historia, con mucho peso en el mundo, de una tradición enorme y que ha llegado a ocupar el 12% del Producto Interior Bruto. O sea, una barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente ese 12% desaparece de la noche a la mañana, el golpe te podrás imaginar, es profundísimo. Es verdad que hay ciertas zonas de España, por ejemplo Madrid, en la que ese golpe ha sido muy fuerte, pero no tanto, porque sí se ha intentado, dentro de del drama sanitario, pues más o menos abrir bares, pero aún así no ha habido forma. Sigue siendo un golpe muy fuerte. Además, España es un país que tiene un problema estructural, no solamente con el coronavirus, sino desde hace muchos años, un problema de desempleo muy fuerte, muy, muy fuerte. España es un país que en la época de la crisis económica anterior, la del 2008, en el tercer trimestre de 2013, si no me falla la memoria, llegó casi al 26% de paro, lo cual es niveles de país subdesarrollado. Solamente Grecia no superaba la Unión Europea, lo cual no es un orgullo, es un desprestigio internacional y un drama nacional, ¿no? Ahora mismo España creo que es en torno a los 3,5 millones de parados, sin contar aquellas personas que se encuentran en ERTE. Un ERTE es lo que se llama un expediente de regulación temporal de empleo. Eso, traducido al castellano o al español vulgar, sería como una suspensión del contrato de trabajo, no una extinción. O sea, hay personas que están ahí, que no están paradas, pero que tampoco están trabajando, ahí flotando, ¿no? Entonces, hay algunos cálculos de economistas que cifran en torno a 6-7 millones de parados reales. Eso, en un país de 47 millones de parados, Aldo, tú entenderás que eso es insostenible. El sistema público no lo aguanta, no puede, es imposible pagar eso. Entonces, ¿cómo está reaccionando el gobierno? El gobierno está reaccionando, en mi opinión, como economista, en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de recursos públicos, en vez de tomar partido y recortar gasto innecesario, que en España te aseguro que hay muchísimo gasto innecesario, supongo que en Sudamérica será parecido, pero en España es horrible la de cosas en las que se tira el dinero, pues en vez de eso han optado por el camino de subir impuestos, subir cotizaciones sociales, subir ingresos públicos, es decir, mantener gastos y además subir ingresos. Claro, en una economía deprimida, si tú subes los ingresos a costa de lo que es la producción, tú sabes que en el modelo keynesiano más básico, ¿no? Si suben los impuestos se ralentiza el Producto Interior Bruto. Si lo hace en una época de depresión, el efecto es demoledor, ¿no? El efecto no es multiplicador, es divisor. En fin, atendiendo a cualquier teoría económica, ¿no? Entonces, se está viendo una sensación en la calle como que nos están poniendo, perdona la expresión, el pie en el cuello. Que estamos intentando producir a toda costa, pero que el gobierno nos quiere subir el IVA, nos quiere subir las cotizaciones sociales, incluso algo quieren que paguemos por las autovías públicas. Las autovías, las carreteras, cosas que de siempre han sido gratuitas. Bueno, gratuitas no, financiadas con nuestros propios impuestos, que para eso se pagan los impuestos, para pagar las carreteras. Pues además quieren que paguemos las autovías, subiendo los impuestos a los hidrocarburos, subiendo todo, todo. Entonces, la situación económica, en mi opinión, el gobierno no está acertando. No digo que lo haga con mala fe, pero creo que no es la receta adecuada. Creo que deberían ir más a la vía del recorte del gasto innecesario. Evidentemente, en vacunas hay que gastar, en hospitales hay que gastar, en educación hay que gastar, pero hay cuestiones de muchas subvenciones, muchos ministerios, muchas cuestiones que se podrían ahorrar sin necesidad quizás de subir tanto los impuestos o la presión fiscal sobre los ciudadanos, porque eso va a ralentizar la economía. Y termino con esto, por no alargarme demasiado. Es verdad que en el momento en el que se han abierto los restaurantes, se han abierto las fronteras, se han abierto los hoteles, España ha empezado a crecer. Pero es que, claro, sí, ha empezado a crecer porque antes decreció el triple.
Entonces, si antes crecimos 3, ahora estamos creciendo 1. En términos netos hemos perdido 2. O sea, España hoy es un país más pobre. ¿Qué ocurre? Que nos venden que estamos creciendo, pero estamos creciendo lo que intentamos recuperar, ¿no? No sé si conocerás la falacia de las ventanas rotas, ¿no? Yo rompo la ventana y la arreglo. He producido, ¿no? Realmente lo que he hecho es arreglar una ventana, no tengo nada nuevo, ¿no? Tengo algo que tenía antes, pero es roto. Pues así estamos, ¿no? Esa es un poco la situación de España. ¿Y cuál es la percepción del ciudadano español? Aquí, por ejemplo, en Colombia ha habido un estallido social por el mismo tema, ¿no? Algo parecido, el tema de los impuestos que se han subido, el presidente Duque. Y bueno, acá en Latinoamérica la gente sale a protestar. El español promedio allá está disconforme, me imagino, con su gobierno, son de salir a protestar o solamente ellos asumen la condición y bueno, que pase lo que pase, ¿no? Como se dice. España es un país en el que se protesta mucho desde la izquierda. No sé por qué, desconozco el motivo y además eso es bueno para las posiciones de izquierda. Son muy, muy protestones. Los de derecha, o las personas que son de derecha, protestan mucho, pero nunca se manifiestan. Es una cosa impresionante, Aldo. Yo no sé si eso se dará también en Sudamérica o en otros países del mundo, pero manifestaciones de derecha o convocadas por partidos de derecha, poquísimas. Quizás Vox está empezando a hacer algo, pero muy tímidamente, muy tímidamente. Yo recuerdo en la época de Mariano Rajoy, que hace relativamente poco, estamos hablando del año 2017 hacia atrás, o sea, hace 2 días, como quien dice, que tenía manifestaciones de la oposición constantemente en la calle, constantemente, y muy bien que hacían, porque para eso están los derechos constitucionales, para ejercerlo, ¿no? Y constantemente tenían manifestaciones, pero ahora que gobierna la izquierda y la oposición es la derecha, es muy extraño ver una manifestación de verdad, una manifestación convocada con miles de personas, con, en fin, con un aparato un político detrás, con una organización. No hay, no se ve. Se hacen algunas convocatorias por Twitter, por Facebook, pero esas cosas no tienen repercusión real, ¿no? Eso al final no tiene un efecto llamada, ¿no? En España ocurre una cosa, o es la percepción que yo tengo, y creo que tiene mucha gente de aquí, que es que la izquierda sabe muy bien manejar la comunicación. Muy bien, extraordinariamente. Genial. O sea, son unos genios de la comunicación y de la propaganda. La derecha no. La derecha se cree que por saber bajar los impuestos, cuando los baja, que eso es otra, pero se cree que por saber arreglar la economía todo va bien y todo funciona y no es así. Entonces, sube los impuestos al gobierno de España, pues no hay oposición. La gente se queja, evidentemente, protesta, pero no hay una respuesta popular como podría haber en Colombia, ¿no? Que me comenta, o en otras zonas no sé, por ponerte un caso muy exagerado, ¿no? De camiones cortando la carretera, de gente pitando, en fin, la gente en la puerta del Congreso, oiga, que esto no se puede hacer, pues no, de eso nada. Sin embargo, cuando es la izquierda la que está en la oposición, sí suele haberlo. Entonces, un poco en el desequilibrio político que te comentaba antes, también en la calle se nota, ¿no? Que la gente con más tendencia izquierda es más tendente a manifestarse y la de derecha menos. Desconozco el motivo y además creo que está mal por la gente de derecha. O sea, la gente de izquierda hace muy bien manifestándose y protestando porque, como te digo, esos son nuestros derechos y nos lo hemos ganado, ¿no? Pero cuando hay algo mal, no sabe los demás, ¿no? El otro sector de la ciudadanía no está dispuesto a protestar, no lo parece, por lo menos. ¿Cuál es el papel de la monarquía en España? Muchos se preguntan, y es una pregunta interesante. ¿Cuál es la función o cuál es el rol político del rey Felipe VI? Pues mira, Alto, es una pregunta muy interesante. Y además me agrada que me la hagas, porque según la Constitución, el rey dice, literalmente, creo que es el artículo 56, que es el árbitro y moderador de las instituciones. Vale, ¿eso qué significa? El árbitro, el rey es como en fin, un ser, vamos a llamarlo así, que está por encima de la política. Claro, hay mucha crítica hacia la monarquía como institución porque no deja de ser hereditaria, pasa de padres a hijos, además de una serie de escándalos con el rey Juan Carlos, que era el anterior rey, en mi opinión, un rey excelente, pero manchado por sus cuestiones personales, y se critica mucho. Pero sí es verdad que el rey no lo vota nadie, lo cual es menos democrático, podemos decirlo así, ¿no? Pierde ese cariz democrático, pero al mismo tiempo eso nos permite que haya siempre una figura que no tenga color.
y que represente a España sin intereses políticos, sin intereses partidistas. Que haya una persona que ponga la cara en Perú, que ponga la cara en Brasil, que vaya a Marruecos, y no representa a ningún partido, sino que representa a España. Entonces, eso ha sido muy bueno en muchas ocasiones, sobre todo antiguamente en las relaciones con Marruecos, que es otra monarquía. El rey Juan Carlos, nuestro antiguo rey, ¿no? El padre del rey Felipe, con el rey Mohamed V, creo que era, el rey del actual, o sea, el padre del actual rey de Marruecos, eran casi hermanos, entre ellos se llamaban hermanos, ¿no? Y las relaciones con Marruecos eran excelentes, a nivel de monarquía y por lo tanto a nivel de diplomacia. Ahora, como el gobierno de Pedro Sánchez está dejando un poco más de lado la figura del monarca, ¿no? Lo está apartando, además de otras muchas cosas, o sea, no es solamente por eso, las relaciones con Marruecos se están resintiendo, otra serie de cuestiones en las que la monarquía tenía antes más peso se están resintiendo porque ahora tiene menos. Por ejemplo, el papel del rey, esto yo no sé si lo conocerás, pero cuando hubo el 1 de octubre del año 17 el golpe de Estado en Cataluña, que salió el Puigdemont, el fugitivo Puigdemont, a proclamar República Catalana, el rey de España salió en un comunicado oficial en televisión pidiendo a los ciudadanos que por favor mantuvieran el orden constitucional, la lealtad a las instituciones y bueno, que respetáramos la Constitución y el derecho, ¿no? Bueno, eso provocó una horda de personas constitucionalistas a la calle, que te decía antes que no protestábamos por una manera, y es verdad, pues el rey consiguió eso, ¿no? Consiguió movilizar a los constitucionalistas, izquierda a derecha, ¿eh? O sea, aquí no estamos hablando de color, estamos hablando de defender el sistema, ¿no? Como el Estado español, ¿no? Y en definitiva el papel del rey es ese, es como el que tendría un presidente de república, pero con la ventaja de que no es de ningún partido. Y la desventaja de que no lo vota nadie, ¿eh? Hay ventajas e inconvenientes. Esto es una cuestión de costo-oportunidad, ¿no? Hay personas a favor, personas en contra. Yo particularmente creo que la monarquía en España, en el contexto actual, es el pegamento de nuestro país. Si España no tuviera una monarquía, España hoy como la conocemos no existiría. No existiría, vamos, es lo que yo pienso, ¿eh? Y bueno, espero que siga siendo así durante muchos años, porque además de firmar las leyes, además de su labor jurídica, a nivel político es un papel, un contrapeso muy importante que es de gran ayuda, en tiempos sobre todo de crisis, ¿no? ¿Podríamos decir entonces que la monarquía es una especie de protector de la institucionalidad en España? Sí, podríamos decir que sí. Sería como el portero del Estado, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Como tenemos los políticos que son los jugadores de campo y el portero, el que protege la portería, se diría que es el rey, haciendo un símil futbolístico, ¿no? Poco hemos escuchado noticias bastantes sobre la migración que se está dando ahora. ¿Me cuentas todo el contexto en el cual ahorita está el país con crisis, desempleo? ¿Cómo están asumiendo ahora esta migración? Y no solamente migración por el lado del África, creo que es de donde están viniendo, sino también por el lado sudamericano, porque muchos sudamericanos ven una oportunidad en España. ¿Cómo ustedes ven este tema de la migración? Es más, hay en diferentes canales o en diferentes medios de Internet pueblos que quieren ustedes repoblar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema de la migración? Pues mira, migración en España ha habido desde que ha habido inmigración, porque, como bien sabéis, geográficamente hablando, España está al sur de Europa, al norte de África y mirando hacia Sudamérica, ¿no? O hacia América. Y en el Mediterráneo, ¿no? O sea, España está, según el mapa del mundo, en el centro del mundo, básicamente, ¿no? Entonces, la inmigración es algo natural. Aquí es muy normal encontrarte personas sudamericanas, personas de África, personas de cualquier país del mundo, porque España está en el centro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando es natural, cuando es de forma espontánea, ¿no? De personas que den oportunidades de trabajo, oportunidades de repoblar, como hablabas antes, eso es algo positivo para todo el mundo. Gana el inmigrante, gana España, en fin, no hay ningún problema. Aquí la cuestión está que el gobierno de Marruecos, últimamente, como está teniendo muchos desencuentros con el gobierno de España, a raíz precisamente de cuestiones con el Sáhara, con el Frente Polisario, en fin, son temas que darían para ahora algo. Pero quedémonos con que estamos usando la inmigración como arma arrojadiza contra España. Ahí es donde está el tema, que está forzando la inmigración. No sé cómo lo está haciendo, pero
se han visto imágenes de la propia policía marroquí abriendo la frontera para que pase la gente. Literalmente algo. O sea, el gobierno de Marruecos, a través de la policía, abre la frontera para que pase. Creo que fue antes de ayer, llegaron 5.000 personas a la vez. Eso es inasumible, como tú comprenderás, porque son 5.000 personas sin control sanitario, 5.000 personas que necesitan un techo, 5.000 personas que necesitan comer, porque son seres humanos, necesitan un médico, es lógico. Y eso, de la noche a la mañana, España no lo puede asumir. No se puede, logísticamente hablando es imposible. Claro, España pues tiene un problema muy grande, tiene un problema diplomático muy grande y el gobierno de Marruecos, creo que ha sido el ministro de Derechos Humanos, antes cuando venía del trabajo lo iba mirando en Twitter, el propio ministro de Derechos Humanos, por llamarlo de alguna forma, de Derechos Humanos, decía que claro, las acciones de España tienen consecuencias, como reconociendo que han sido ellos los que están fomentando esa inmigración irreversible. Aquí es muy difícil que te expulsen si vienes de forma irregular, es muy difícil. Te pueden expulsar, por supuesto, si cometes delitos, ¿no? Si eres un inmigrante y cometes delitos, te devuelven a tu país, pero no es común, no es lo común. Aquí vienen muchas personas y pasa el tiempo y no se les expulsa y no ocurre nada. España es un país para eso muy abierto y muy tolerante. Pero claro, llegan puntos en los que no es asumible. No es asumible, además, España no solamente se ve como una oportunidad en sí misma, ¿no? Tú decías, ¿no? Para muchos sudamericanos, que por el tema del habla, de nuestra cultura común, pues también tenemos en cuenta que España es la puerta de Europa. Hay muchas personas que llegan a España no para quedarse en España, sino para irse a Francia, para irse al Reino Unido, para irse a cualquier país del mundo, a Italia, ¿no? Entonces, España es un lugar de tránsito, también de destino, que siempre de forma natural ha acogido a muchas personas. De hecho, yo estoy seguro que algo que tú me haces a mí un test de genética y yo soy de todo menos español, seguro. Yo tengo que tener, yo y cualquier español, árabe, nórdico, de los visigodos, de los romanos, por supuesto. Aquí se han mezclado culturas de siempre y ha habido, en fin, intercambios culturales, genéticos de todo, y eso es algo que vemos aquí de forma supernatural. Pero claro, cuando se usa de forma arrojadiza, de armas arrojadizas de un Estado de Marruecos contra el otro, pues se crean una serie de tensiones problemáticas que veremos por dónde salen, ¿eh? El tema de Ceuta y Melilla es preocupante porque el trasfondo de todo esto es que Marruecos reclama la soberanía de Ceuta y Melilla, que son España. Son dos ciudades que están en África, pero son España, son ciudades españolas, igual que las Islas Canarias, ¿vale? Entonces, pues, a ver qué ocurre. Tenemos ahí un problema nacional, a ver si somos capaces de resolverlo. ¿Cómo ves, desde tu punto de vista, cómo ve España, desde tu punto de vista, a Latinoamérica, a Sudamérica, como socio comercial, como digamos, un territorio estratégico para su crecimiento ahora con todo lo que ha pasado y todo lo que comentas? Si bien bueno, en Latinoamérica están cambiando las tendencias, hace poco ha salido en Ecuador presidente Guillermo Lasso de derecha, por ejemplo. En Perú, bueno, tenemos elecciones el 6 de junio. Bolivia, bueno, mantiene su status quo con la izquierda. Argentina, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación entre España y Latinoamérica? Pues mira, te comento rápidamente algo. A nivel político hay un interés hacia Sudamérica, se ve, porque además la historia nuestra es común, hablamos el mismo idioma. Vosotros habéis sido españoles hasta hace 2 siglos prácticamente, ¿no? Vuestra independencia tiene un par de siglos, ¿no? O sea, si esta conversación lo hubiéramos tenido hace 2 siglos, estaríamos hablando entre españoles, literalmente hablando, ¿no? Porque, en fin, vuestras repúblicas nacen del imperio español, o de los desechos del imperio español. Entonces, las relaciones de hermandad son evidentes, ¿no? Lo que ocurre es que España tiene un problema a nivel social, general, ¿vale? Te hablo en términos generales, de que no hay una cultura de interés por la historia, de interés por nuestras raíces, y Sudamérica, en mi opinión, está muy descuidada para los españoles de a pie me refiero, ¿vale? No te digo ya a nivel político, a nivel empresarial, sino a nivel popular. No se mira a Sudamérica con el cariño de hace unos segundos. Si esta conversación lo hubiéramos tenido hace 2 siglos, estaríamos hablando entre españoles, literalmente. Entonces, somos hermanos, políticamente hermanos, por cuestiones históricas, por cuestiones X, pues Sudamérica tomó su camino, las distintas repúblicas tomaron su camino, España siguió el suyo y sin ningún problema. Pero, en mi opinión,
España debería, como ha pasado con la Unión Europea, fomentar muchísimo más de lo que hace, muchísimo más, las relaciones con Sudamérica. No te digo ya crear una unión hispano, ¿no? Una unión latina, ¿no? O sudamericana con España, algo así, ¿no? Algún tipo de área de libre comercio, algo de eso, pero para mí sería fantástico, en mi opinión, ¿no? Como economista incluso, ya no solamente como ciudadano, ¿no? Sino como, en fin, como criterio de oportunidad para todos, ¿no? De abrirnos al mercado sudamericano y que el mercado sudamericano se abra también a España y poder crear unas interrelaciones que, como decimos, hasta hace 2 siglos éramos el mismo país todos. ¿Por qué no puede convertirse eso en versión moderna, en una unión fraternal entre todas las naciones que compartamos, pues, muchísimas cosas? Para empezar, el idioma, lo cual es una barbaridad. Hablamos el mismo idioma millones y millones de personas. Eso tenemos que aprovecharlo. Y está, como te digo, en mi opinión, poco explotado. Muy poco explotado. Debería explotarse muchísimo más y deberíamos tener muchas más relaciones entre nosotros. La Unión Europea, Parlamento Europeo, ¿cuánto ha influido en el desarrollo de los países en Europa? Acabamos de hablar de una integración que tú propones o tú vislumbras entre España y Sudamérica, los países de la euro. ¿Cómo según tu criterio, ha habido un crecimiento durante toda la existencia de la euro? Y eso es por un lado. Y por otro lado, ¿cómo ha respondido esta integración que tienen estos países europeos ante la pandemia? Ya que también se han escuchado declaraciones desde el Parlamento sobre el tema de la vacuna, ¿no? Han habido discusiones, me parece, de diferentes sectores del Parlamento. Sí, ha habido controversia. Mira, sí, te comento algo. La Unión Europea es el mejor negocio que se ha inventado en la historia de la humanidad. Así de claro. O sea, la Unión Europea es una genial idea. Al que se le ocurrió, un tal Jean Monnet, allá por los años 50, 60 más o menos, fue una genialidad. Una genialidad que ha conseguido, primero, una de las épocas de paz más larga en Europa, cosa que no se conocía desde, bueno, no lo recuerdo, sinceramente, pero desde los años 50, 60 hacia aquí no ha habido más guerra, no ha habido más tensiones internas, ha habido paz, lo cual ya por sí solo es un motivo suficiente, sino que se ha creado un marco de libre comercio espectacular, un mercado de unas 500 millones de personas. Yo, desde Cádiz, en el sur de España, puedo venderle un libro sin trabas más allá de las puramente formales a un noruego, o a un francés, o a un, bueno, ya a un inglés no, pero a cualquier persona de la Unión Europea, lo cual, en fin, es un potenciador económico brutal. No solamente eso, la Unión Europea también, en las regiones más desfavorecidas, ha hecho piña, ha hecho como un bloque y también ha ayudado mucho dando subvenciones a regiones desfavorecidas. Por ejemplo, Andalucía, donde vivo yo, ha recibido mucho dinero de la Unión Europea para financiar universidades, para financiar hospitales, para financiar el sistema de justicia, muchas cosas, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha sido o se concibió como un marco de integración económica que sirviera de pretexto para la paz política. Y ha sido útil. ¿Hacia dónde va la Unión Europea o hacia dónde está caminando? Está caminando hacia un Estado federal europeo, ¿no? Un Estados Unidos europeo, digámoslo así, para que nos comprendamos, una analogía, ¿no? Ese es el camino que lleva, o que parece querer llevar, especialmente con el Brexit, porque parecía que la Unión Europea se iba a desintegrar o que iba a tambalearse, ¿no? Se salía un país, pues el resto se hundía. Y ha sido todo lo contrario. Con el Brexit, el resto de países han hecho piña y se han unido incluso más. Entonces, es bueno porque la Unión Europea se va a perpetuar durante más tiempo, pero es malo en el sentido de que se está creando un monstruo burocrático muy grande, muy, muy grande. La intervención del Banco Central Europeo es enorme. La intervención del Consejo Europeo, de las instituciones europeas, es enorme. Están inyectando dinero en la economía a avanzarlas. Y claro, consecuencia de eso vienen las tensiones internas. Al ser un macroestado, vamos a decirlo así, ¿no? Al ser una institución política regional tan grande que abarca tantos países, creo que somos 27 ahora mismo, pues hay tensiones internas porque dentro de la Unión Europea hay muchas formas de entender la vida. No es lo mismo como entienden los holandeses, como entendemos los españoles, como lo entienden los italianos, los franceses, ¿no? Entonces, ha habido mucha tensión con el tema de las vacunas, por ejemplo, con el tema de los fondos para sufragar las PCR, para sufragar el gasto sanitario,
para todo ese tipo de cosas, los países ricos tenían que pagar y los países menos ricos, no vamos a decir pobres, pero sí menos ricos, tenían que poner la mano. ¿Qué condiciones se ponían? ¿Qué no condiciones se ponían? Pues había rifirrafe. Pero también antes te tengo que decir una cosa, es natural. O sea, eso es la democracia al final, ¿no? Eso es la política. O sea, lo bueno es poder hablar y poder discutir y que haya tensión. Lo malo es que haya guerra, ¿no? Y guerras no va a haber. O por lo menos no, Dios nos coja a confesar, no parece que la vaya a haber, ¿no? Pero al final parece que se encuentran soluciones, incluso dentro del seno. No ha sido necesario una gran conversación, no ha sido necesario un debate profundo, no. Al final todo el mundo ha puesto de su parte, se ha repartido el dinero como se ha entendido de forma justa y ya luego veremos si eso tiene repercusión real en la economía o no. Se está hablando de que a partir del año que viene el dinero europeo irá a entrar a invertirse en España, el dinero público me refiero, ¿vale? Y que eso se supone que va a ayudar a crear empleo, a crear más producción. Yo soy muy escéptico, creo que el gasto público no es el fundamentador del crecimiento económico de una sociedad, de una economía, pero bueno, aún con mi escepticismo, pues lo veo con medio buenos ojos, ¿no? Porque tras la debacle económica que hemos sufrido, algo de estímulo, pues creo que puede venir bien, ¿no? Y ese es un poco el papel ahora mismo, de gran libre mercado con aspiraciones a Estado federal. Eso es la Unión Europea. Acaba el tiempo, Manuel, y te agradezco porque ha sido muy interesante tus respuestas, pero quiero hacerte la última pregunta, que es, Vuestro. ¿cómo ves a España en este 2021 y en este 2022 con respecto a la pandemia, ¿no? Ya se están vacunando igual que en todos los países, pero lógicamente esta reactivación económica depende de muchos elementos, de muchos factores, ¿no? ¿Tú cuándo crees que de repente España pueda encaminarse ya a un crecimiento sostenido, a mejorar las oportunidades de empleo? ¿Cómo ves tú o cómo vislumbras ese panorama para España? Pues mira, Aldo, el punto de inflexión, en mi opinión, va a estar cuando a la gente se le deje trabajar con tranquilidad y no tenga la presión de la inseguridad de las normas, de los estados de alarma, de los toques de queda. En el momento en que eso se acabe, España volverá a renacer con más o menos ritmo, a un nivel mayor o menor que el anterior. Me refiero antes de la pandemia, ¿no? Pero ahí por lo menos empezaremos a ver la luz. ¿Eso cuándo va a llegar? Eso llegará cuando haya una inmunidad de grupo, cuando casi todo el mundo esté vacunado, cuando ya el coronavirus sea un recuerdo. Dicen los biólogos y los virólogos y tal que seguirá existiendo siempre, pero que será anecdótico. Bueno, Dios lo quiera, ¿no? Pero hasta ese momento no podemos hablar, o creo yo que no podemos hablar todavía, de que España va a crecer o va a progresar. Ahora mismo estamos manteniéndolo. Hay sectores completamente deprimidos. El mío en concreto, gracias a Dios no, pero que pasa así durante muchos años. Otros tampoco. Hay muchos puestos de trabajo que se han salvado gracias a la informática, gracias al teletrabajo, pero hay otros, como te decía antes, los ligados al contacto social, la discoteca, la hostelería, el turismo, que eso, salvo que haya una seguridad absoluta, no va a despegar como debería, ¿no? Y ese es el motor que ha sido siempre en España. Entonces, no te sé decir cuándo va a ser eso, porque eso depende de la vacunación. Parece que tiene un buen ritmo. Creo recordar, hoy precisamente han vacunado a mi madre, lo cual estoy muy, muy feliz, ¿no? Porque hoy le han puesto la primera dosis de la vacuna y parece que para junio, julio, agosto quizás, ya esté vacunado pues los grupos mayoritarios, ¿no? Que haya pues quizás un 50-60% de la población española vacunada y que para septiembre, octubre, pues ya todos estemos prácticamente vacunados. Esperemos que sí. Yo, cuanto antes, mejor, y así lo deseo, ¿verdad? No solamente en España, sino también en Sudamérica y en los demás países, ¿no? La última pregunta es, ¿consideras tú que la virtualidad se va a mantener después de la pandemia en España? Por ejemplo, con los servicios públicos, muchos países se ha, digamos, virtualizado, por ejemplo, en tu caso y en mi caso, el tema del derecho. Acá tenemos audiencias virtuales, me imagino que allá también. ¿Consideras que ese tipo de aportes, entre comillas, que ha dado la pandemia, se van a mantener o vamos a regresar al mismo status quo antes de pandemia? No, yo creo que se va a mantener porque, como tú sabes, ¿no? Decía Schumpeter que el progreso económico no era lineal, eran escalones, ¿no? Había golpes, subidas, ¿no? Y este ha sido un golpe de lo histórico. Y ese golpe histórico ha traído muchas cosas malas, pero también ha traído muchas cosas buenas. Por ejemplo, que hoy tú y yo, con naturalidad,
estemos en fin, en la otra punta del mundo, con diferencias de 6 horas, ¿no? Y podamos tener una conversación natural. Esto ha venido para quedarse, algo. Yo no tengo ninguna duda, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Dentro de España, en el sistema judicial, igual que en Perú, se hacen audiencias online, se hacen comparecencias online. Es verdad que genera algunos problemas, sobre todo con derechos constitucionales, pero en tanto se consiga salvaguardar todo eso, yo entiendo que esto ha venido para quedarse, lo cual es bueno y lo celebro, porque es el aseguramiento de muchos puestos de trabajo y la creación de otros tantos, ¿no? De la reconfiguración del sistema económico. Entonces yo creo que esto es para bien y que se va a quedar. La tecnología es nuestra amiga, afortunadamente. Bueno, muchas gracias, Manuel. ¿Alguna palabra final? Pues yo simplemente quiero darte las gracias porque estoy muy cómodo hablando con vosotros de estos temas, me parece muy interesante, y más con los hermanos de Sudamérica, ¿no? Que podamos tener este tipo de conversaciones y saber los puntos de vista, ¿no? Me encantará ver las otras entrevistas que tengas con otros compañeros sobre otros países porque son sumamente interesantes. Y de verdad te agradezco que me hayas pedido mi opinión y estoy muy encantado de dártela. No, gracias a ti por abrirnos las puertas de España para conocer un poco más el país, que mucha gente pues tiene muchas dudas acerca de la situación actual de los países y más al otro lado del charco, como decimos acá con los en Perú. Te agradezco y espero, bueno, poder conversar en otra oportunidad en otro de los programas. Muchas gracias, Manuel, y será hasta la próxima. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias. Bueno, amigos, espero hayan podido entender un poco más de cómo se encuentra España hoy a través de Más allá de la región, este espacio en el cual lo que buscamos es que conozcan un poco más acerca de la realidad de otros países. Esta vez nos tocó España, esperamos poder seguir visitando a través de la virtualidad más países y poder conocer la situación en la cual viven. Muchas gracias, buenos días desde Lima y buenas tardes desde Cádiz, donde conversamos con Manuel.